Es una alegría compartir con ustedes, apreciados amigos, y todos nuestros hermanos que se preocupan tanto por el bienestar de nuestros jóvenes y nuestros niños en la iglesia. En esta oportunidad me ha correspondido hablarles del capítulo 10 de ese precioso libro, Sí podemos conservarlos. Y trata acerca de la importancia de nuestros niños y jóvenes y del lugar que le debemos de dar en nuestras diferentes congregaciones. Lo primero que el autor nos está mencionando es que debemos de preguntarnos por qué razón es que nuestros niños y jóvenes en la iglesia no se concentran en los diferentes cultos, no están pendientes, hacen mucho ruido. Y a veces parece que todas las personas se incomodaran alrededor, menos los padres de los niños que están al lado. Es muy interesante analizar que nuestra liturgia en la iglesia no es una liturgia diseñada para los niños y jóvenes. Eso nos debe preocupar y nos debe hacer abrir los ojos a todos nosotros, los que nos interesamos por ver el futuro de nuestra iglesia cimentado, con bases firmes en un, así dice el Señor, conforme a la palabra de Dios. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de estar en Sao Paulo, Brasil, en una iglesia un poco diferente a las tradicionales, una iglesia dirigida hacia las mentes posmodernistas, una iglesia en donde se tenía la preocupación de que todos los miembros, aún las visitas, pudieran desde el primer inicio, desde que llegaran a la iglesia, compartir y ser participantes de la alabanza y de la adoración a Dios en esta iglesia. Nueva Semente o Nueva Semilla es una iglesia donde nos mostraba que lo importante es dirigirnos toda nuestra atención hacia nuestros niños, jóvenes de nuestras congregaciones. Tuve la oportunidad de conocer las instalaciones, el segundo piso, los salones de los niños y ver que ellos dirigían toda la liturgia hacia ellos. Poltronas adecuadas, sillas adecuadas para los niños, jóvenes que estaban en constante actividad, músicos dirigidos para que atendieran la adoración de que estos jóvenes y niños le brindaban al Señor. Era realmente emocionante ver cómo estos niños estaban ansiosos de llegar primero y por lo tanto, pues lógicamente hacían que sus padres también llegaran temprano a la iglesia. Ahora nosotros quizás en nuestro medio, no en todas nuestras congregaciones, no en todas nuestras iglesias, tenemos la misma opción, las mismas ventajas, pero sí debemos de comenzar a trabajar haciendo algunos aspectos fundamentales, tratando algunas ideas que pueden ser sencillas en sí mismas, pero que al ponerlas en práctica nos van a dar un beneficio en la atención de los niños y jóvenes de la iglesia. Estas ideas están plasmadas en este capítulo 10 de este precioso libro y se titula Tratarlos como personas importantes. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí este título es que el Señor Jesucristo sí los trataba como personas realmente importantes. Él mencionó en los evangelios: dejen a los niños venir a mí, que nadie se lo impida, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, ningún hermano, ningún líder de iglesia debemos de darnos el lujo de impedir que los niños lleguen, que los jóvenes lleguen al Señor y que con sus risas y con sus alegrías y con su dinamismo puedan también hacer iglesias más vivas, iglesias en donde se sienta la verdad, la presencia de Dios. Dejen que los niños vengan a mí, fue la expresión que el Señor Jesús nos ha dejado para que todos nosotros podamos trabajar en ese mismo sentir. Por lo tanto, lo primero que tenemos nosotros que entender y que el libro nos traía, el autor de este precioso libro, es que definitivamente a los jóvenes hay que enfatizarles que la adoración a Dios no es un sinónimo de aburrimiento, de tristeza, sino por el contrario, entre más cristianos somos, entre más entregados a Dios somos, más alegres debemos de ser. Recordemos todos nosotros lo que dice el Señor en Eclesiastés, en el capítulo 11, el versículo 9, es una invitación a gozarnos. Dice: alégrese joven, gózate niño, gózate en el Señor y toma placer en los días de tu juventud. Dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Recuerda que el Señor sobre todo nos va a observar y nos va a juzgar. Así que ninguno de nosotros pues limite la alegría, en ningún momento una sonrisa, una alegría espontánea, en medio de la adoración en la iglesia es sinónimo de irreverencia. Por el contrario, debemos de entender
que ellos también deben de participar y deben de hacerlo de una forma, aunque reverente y ordenada, pero con toda la alegría y la energía que caracteriza a los niños y jóvenes de nuestra iglesia. Hay que incluirlos. Otra idea interesante que nos traía este capítulo 10 es que hay que incluirlos en la adoración. Qué bueno es poderlos hacer participantes de la liturgia de la iglesia, pasar a los niños y jóvenes a dar un versículo de la Biblia, en el momento del culto de oración a tener la lectura o a tener la oración, hace que ellos se sientan tenidos en cuenta y hace que ellos se sientan importantes en medio de nuestra congregación. Lo peor que podemos nosotros hacer como líderes de iglesia es dejarlos a un lado, anularlos y no hacerles sentir que hacen parte de nuestra gran familia. Ellos son muy importantes, todos nosotros lo sabemos, no solamente se constituyen el futuro de la iglesia, también son el presente de la iglesia. Una iglesia en donde haya suficientes niños, donde haya alegría, donde haya gozo, es una iglesia viva, es una iglesia donde muchas personas van a querer estar. Otro asunto también fundamental que el libro en este capítulo 10 nos traía era ver que había que darle trascendencia y la importancia de vida al momento infantil. Recuerdo hace unos años atrás en una de las congregaciones que pastoreé que por los afanes en los diferentes momentos de la liturgia, en medio de tantas cosas que teníamos que hacer ese sábado en la mañana, se me ocurrió llamar a la directora de niños y decirle que ese sábado íbamos a cancelar el momento infantil. La hermana me miró y aunque su respuesta fue un poco displicente y dura, me hizo reflexionar. Me dijo: pastor, y más bien, ¿por qué no quitamos la recolección de los diezmos y las ofrendas? Y me quedé pensando y mirándola y dije: sí, aunque el dinero es importante en la iglesia, es mucho más importante las personas y debemos de darle el lugar que corresponde. Y en ese momento decidí tener el momento infantil, manejar todo el programa, resumir un poquito quizás el momento del sermón, no hacer un sermón tan largo que quizás después de 20 minutos, media hora, 40 minutos se vuelve tedioso y que las ideas no fluyen y que no llegan a nuestros hermanos, ni mucho menos a nuestros niños. Así que qué importante es dar el momento infantil, el lugar que le corresponde, el tiempo que le corresponde y nunca anularlo por quizás nuestra falta de organización dentro de la liturgia de la iglesia. No es algo oportuno. También es algo importante y otra idea que nos plasmaba este capítulo es tratar con las familias de las iglesias para que por ningún motivo dejen de hacer su culto familiar, en donde los niños de la iglesia sean también participantes activos de la adoración cada día. Un culto no largo ni tedioso, sino la idea es un culto corto y que tiene que estar diseñado para el más pequeño de todos los miembros de la familia. Si ese niño de un añito, de meses, de 3 años, 5 años, aprende a cantar y a orar y a hacer un culto de 5, 10, máximo 15 minutos diario en casa, cuando llegue a la iglesia estará acostumbrado a adorar al Señor y se sentirá en un ambiente familiar para él. Una familia que institucionaliza el culto en su casa es una familia fuerte que trae hijos también totalmente fuertes para poder adorar a Dios de una manera adecuada, ¿no? Hay que hacerlos sentir amados en la iglesia, hay que hacerlos sentir bienvenidos, hay que hacerlos sentir importantes. Qué bueno es que nosotros los llamemos a ellos por su nombre, que como líderes los conozcamos, que sepamos las diferentes dificultades que tienen. Los niños y los jóvenes de nuestra iglesia también pasan por diferentes crisis y crisis a veces muy agudas, muy difíciles, que quizás nosotros como adultos no las tenemos en cuenta, pero que determinarán, si nosotros los atendemos adecuadamente, su permanencia o no permanencia dentro de la iglesia. Eso es fundamental hacerlo. Si logramos nosotros tenerlos en los primeros años de su infancia en la iglesia y logramos cimentar en ellos los principios en su mente, en su corazón, nunca se apartarán de Dios y nunca se olvidarán de esa semilla sembrada en su corazón. El Señor siempre los cuidará
porque hemos hecho nuestra tarea con diligencia. Eso es supremamente importante. Ellos no pueden ser un número más en la iglesia. En muchos lugares nosotros simplemente somos un código. A veces en las instituciones, en los colegios donde hay tantos y tantos alumnos, no se les llama por su nombre, no se les llama porque realmente para ellos simplemente son un número o un código. En la iglesia deben de ser personas que nosotros los atendamos de una manera individual, porque el Señor Jesús también derramó su sangre por ellos. Es supremamente importante. Debemos demostrarle que les amamos y deseamos, como el Señor, llevarles al reino de los cielos. ¿Y qué decir de la implementación que las juntas de iglesia debemos de hacer en nuestros presupuestos para el departamento infantil? Es supremamente importante, y es otra idea que plasmaba este capítulo 10, que debemos de dedicar un porcentaje dentro del presupuesto de iglesia que sea relevante, algo que realmente ayude a suplir las necesidades de los niños y jóvenes de la iglesia. Hay profunda tristeza en mi corazón cuando llego a veces a templos en donde uno observa que el lugar para los adultos está perfectamente adecuado, pero el de los niños son salones que no están adecuados, no hay lugares apropiados, ellos se sienten como si fueran cristianos de segunda o de tercera clase, y no debe ser así. Para ello, como líderes de iglesia, dejémoslo en el presupuesto, un presupuesto adecuado, coloquemos el dinero donde debe de estar y no lo gastemos en otras cosas, sino en lo que va a fomentar el bienestar, la alegría y la salvación de niños y jóvenes en nuestra iglesia. Allí es donde debemos dedicar nuestro presupuesto. Y también es importante, y esto es otra idea interesante que nos traía el autor de este capítulo, que qué bueno podría ser establecer un pequeño drama de 3 a 5 minutos antes de cada sermón durante todos los sábados. Una pequeña ventana, como él la llama, una luz que ilumine, que ilustre el sermón que el pastor o el predicador en ese día va a compartir con la iglesia. Es supremamente importante. Esto hará que tanto niños como jóvenes entiendan de qué se va a hablar en esa mañana, y aún los adultos van a disfrutar, y nadie considere que es teatro en la iglesia, que va a ser inadecuado. Por el contrario, es sencillamente una iluminación del sermón. Así lo llama el autor, una ventana, una ilustración que nos va a ayudar. Hace que los niños, en primera instancia, y jóvenes, participen en la iglesia, estén más atentos, entiendan de lo que se va a hablar, porque el tema no se debe dedicar única y exclusivamente a los adultos de la iglesia, sino que para ellos también tiene que haber un sermón que el más sencillo niño lo entienda y que lo pueda aplicar en su vida espiritual. Definitivamente estas son ideas, apreciados amigos y hermanos, que si las aplicamos en nuestra diaria adoración a Dios, en nuestra liturgia, en la iglesia cada sábado, van a hacer que los niños y jóvenes se sientan contentos de llegar a la iglesia. Aunque las iglesias no son un centro de entretenimiento, son un centro de adoración, todos los niños y jóvenes pueden adorar a Dios, y nosotros como adultos, pero también alegres, entreteniéndonos, sabiendo que estamos gozando de la participación de la exaltación a Dios. Así que todos debemos de colocar nuestro granito de arena para que todos los niños y jóvenes se sientan bienvenidos y contentos y anhelen el estar en la casa de Dios. Quisiera terminar esta breve charla, esta breve clase, con una declaración de la sierva de Dios, de Elena de White, que traje para ustedes y que se encuentra en Joyas de los Testimonios, el tomo 2. Ella menciona algo muy interesante. La iglesia tiene una obra especial que hacer, en la que corresponde educar y disciplinar a nuestros niños, de modo que al asistir a las clases o al estar en cualquier otra compañía, no sientan la influencia de los dominados por hábitos corrompidos. Apreciados hermanos, amigos, nosotros como líderes de iglesia tenemos una tarea fundamental que hacer con nuestros niños y jóvenes. Ellos salen y se encuentran durante la semana con personas que no aman a Dios, con jóvenes que los están impulsando a cosas que no son prudentes, que no son de acuerdo con la voluntad del cielo, que los están impulsando a no tener el temor
de Dios estipulado en su palabra, si ellos queremos nosotros que ellos amen su palabra, amen a Dios y amen la iglesia, tenemos que hacer nuestra tarea con dedicación, con esfuerzo, en todos los frentes. Yo estoy totalmente seguro que si todos nosotros nos unimos, nuestros niños y jóvenes del mañana serán más firmes y más leales a Dios. Que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias.